Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Hoy es un día muy feliz para nosotros en Retina Latina. Seguimos con nuestros diálogos a través del cine latinoamericano, celebrando este ciclo que tenemos de cine hecho por mujeres y protagonizado por mujeres. Hoy hay varias coincidencias en ese sentido, entonces nos complace mucho tener aquí a nuestros invitados. Recuerden que desde el martes hasta el lunes de la próxima semana vamos a tener disponible la oferta de 3 películas colombianas, 2 cortometrajes y un largometraje documental que también coquetea con la ficción. Por eso es que el día de hoy nos están acompañando aquí Iván Gaonas, que es el director de Naranjas, nos está acompañando también Catalina Mesa, que es la directora de Jericó, el infinito vuelo de los días, y nos está acompañando Victoria Hernández, que es la protagonista, nuestra actriz, digamos, estrella aquí en esta conversación, que es nuestra protagonista de Se Venden Conejos. Entonces, pues nada, primero que todo, bienvenidos y quiero saber cómo están en este confinamiento, cómo van ustedes, Iván. Bueno, bien, pues pues no saben qué responder, tratando de estar mentalmente tranquilo, ¿cierto? O sea, es como mantenernos a flote y yo creo que se ha generado un espíritu muy bonito de compartir, de un espíritu comunitario, establecer como un círculo de protección en el entorno de cada quien. Catalina. Jenny, también para mí ha sido, como yo pues vivo entre Francia y Colombia y estaba con muchos desplazamientos, ha sido como me ha ayudado a centrar. Y la verdad es que he podido hacer cosas que antes no me daban el tiempo. Entonces, obviamente un poco inquieta por el tema de la economía y por mucha gente que está sufriendo desempleo y eso sí me angustia un poco. Pero de manera personal también como Iván viviéndolo como con mucha serenidad y tratando de sacar lo mejor de esta experiencia. Es decir, creo que dentro de esta adversidad también estamos aprendiendo muchas cosas. Entonces tratándome como de concentrar en lo que sí estamos aprendiendo. Bueno, Victoria, cuéntanos tú cómo andas. Bueno, como todos un poco, ¿no? No salgo todavía de esa primera fase, pensé que iba a pasar rápido la fase del asombro, pero no pasa la fase del asombro, sigo como, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Entonces, también como Catalina, pues vivo entre Ciudad de México y Bogotá, pero a último momento alcancé como a reaccionar y a decir, esto puede ser que no dure un mes ni 2, sino muchos. Alcancé a coger un vuelo y a entrar el último día antes de que cerraran fronteras a Colombia, y entonces estoy como tranquila en la casa, en la medida de lo posible tranquila, dictando clase online, estudiando. Exacto. Sí, yo, por ejemplo, siempre decía, quiero pintar acuarela, y por ahí hacía tres manchas, y la verdad es que la cuarentena me ha dejado de regalo que he podido tomar pues como tomar más tiempo para explorar ese tema. Entonces, dan los regalitos también que le dan a uno, ¿cierto? Sí, también es como una sensación constante de estar viviendo como en una película de fantasía maluquísima, ¿no? Sí, también. También. Sí. Bueno, pero las de ustedes no son maluquísimas ni de fantasía. Yo creo que hoy vamos a hablar de eso y yo creo que es muy interesante poder tener 3 obras que de una manera tan particular, pero también con puntos en común, tratan los universos femeninos, ¿no? Con personajes que sean reales, sean ficcionados, pues tienen mucho también de la realidad. Y que hablan mucho también de la importancia de la mujer, de su aporte a la sociedad, de la dimensión existencial de la mujer, ¿no? De su manera de autodeterminarse, de poder vivir en soledad sin que eso necesariamente sea una desgracia, de compartir entre mujeres, de generar memoria. Entonces, y yo creo que es fundamental este punto y lo vamos a ver de manera transversal en los 3 trabajos, y es la capacidad siempre de autodeterminación, ¿no? Esa posibilidad de poder tomar decisiones sobre la propia vida y que para eso nunca es tarde, ¿cierto? Para eso no importa la edad. Entonces, vamos a empezar entonces con Jericó, el infinito vuelo de los días, Catalina. Yo le quiero contar a nuestros usuarios que nos acompañan desde sus casas que este es, digamos, un documental que decía al principio coquetea también con la ficción.
y coquetea con la ficción, pues básicamente porque Catalina toma unas decisiones estéticas muy claras en su dirección de fotografía, en su forma de construir la relación de las mujeres protagonistas de estas anécdotas y de este narrar la vida en Jericó, un pueblo antioqueño en nuestro país, en Colombia, donde podemos entender, digamos, esos relatos de intimidad, de dolor, pero también de alegría, de soledad, pero también de compañía, en un entorno rural que pues por lo regular hemos caracterizado como un entorno muy conservador y casi que sería a veces opuesto a la liberación, pero nos damos cuenta que no, que hay formas distintas de liberarse, y creo que estas 8 mujeres, que realmente son más porque tenemos más personajes en Jericó, pero estas 8 mujeres principales que vemos allí contarnos cada una con su personalidad, con su toque picante o con su toque más intelectual, cómo han pasado sus días y cómo están llegando también, digamos, a su madurez y su vejez firmes frente a lo que son como mujeres y frente a lo que pueden hacer con su vida. Se conecta muy bien también con este paisaje, ¿no? O sea, yo creo, Catalina, y es algo muy interesante en Jericó, y quiero que ahorita lo vean también los usuarios un poco de qué estoy hablando, y es esa paleta un poco de colores pasteles, de colores festivos, esas calles y esa música, ¿no? Esa banda sonora que acompaña también los recuerdos de estas mujeres, y Victoria también hablaremos un poco ahorita, y con Iván también, esa música popular que se vuelve la banda sonora de la emotividad y del ánimo de estas mujeres, va a ser también fundamental para poder hablar de un universo fundamental que hace, digamos, que ellas sean lo que son. Entonces, yo quiero invitarlos a ver unos fragmentos de Jericó, El infinito vuelo de los días, también para hablar ya con Catalina sobre el proceso creativo. Así que vamos a ver unos fragmentos. Súper. Y me dan ganas de pararme a bailar. Puede tener la persona 80 años y con salud puede uno decir ¡viva la juventud! Señor, llegó la chila. Hola, Fabiola, ¿cómo estás? A lo más de bien, mi hija. Este es el marido mío. Muy bonito. Mire los ojos, vea. ¡Qué milagro, qué lindo! El dinero se debía emplear era en viajar mejor. Es el estudio mejor que hay. Yo digo, el libro de la vida es tan grande que no alcanza a leerlo nadie. Historias tristes. Tengo la más triste. El regalo más grande que me vas a dar en la vida, mi Señor, es que yo termine. Cuando yo esté vieja, me vaya a morir a Jericó. Y me trajo a vivir a Jericó. Bueno, Catalina, acabamos de ver algunos fragmentos de tu película, Jericó, el infinito vuelo de los días. Y bueno, a mí me parece muy interesante es que tú en esa película participaste en distintos roles, ¿no? Eres la directora, también digamos que desempeñas labores de producción con tu empresa productora, pero además hiciste la dirección de fotografía, hiciste cámara, un poco como una cuádruple trinidad creativa. Me gustaría mucho que nos contaras a todos los que estamos aquí y a nuestros usuarios cómo fue ese proceso creativo de encontrar estas mujeres, de retratar este pueblo antioqueño y estas personalidades tan fuertes y como tan interesantes. Jenny, mira, primero que todo tengo que hablar del corazón de esta película, que fue mi tía abuela Ruth Mesa. Yo crecí con una tía abuela que era el corazón oral de mi familia. Ella nació y creció en los primeros años en Jericó. Entonces, cuando nos reuníamos en familia, ella siempre nos transmitía las historias de su infancia en este pueblo y de sus hermanas también. Lo que pasa es que ella tenía pues mucha gracia. Entonces yo crecí con un Jericó imaginario de una niña
en una época en donde llegó el primer radio, llegó el primer avión, llegó el primer carro. Entonces era otro tiempo. Y finalmente esos momentos compartidos con ella eran un tesoro de oralidad, de recuerdos, de humor, de música, porque la playlist de la película es la playlist de mis tías abuelas, es la transmisión musical que yo recibí de ellas. Entonces, cuando mi tía abuela se enfermó, yo decidí filmarla a ella para preservar todo ese tesoro de oralidad femenino, mágico y humano para mi familia. Y cuando murió Jenny, yo sentí que un capítulo de mi familia nunca jamás iba a volver a repetir. O sea, esos santos ensangrentados, esa cosmogonía, esa poesía, esa música, su espiritualidad, su humor, eran unas decoraciones, unos papeles de colgadura, un mundo que ya iba a cambiar, se iba a transformar en otra cosa. Entonces dije que me prometí que cuando estuviera lista técnicamente volvería a Jericó a hacer el mismo trabajo para mi familia colectiva, hacer ese retrato femenino de otras tías abuelas, porque como Ruth Mesa casi que hay en todas las familias. Entonces esa fue la intención. Yo llegué a Jericó con una frase que era preservar y celebrar el espíritu femenino de mi cultura antioqueña, para dejarle de regalo a la familia antioqueña y colombiana como esa memoria que yo también había preservado para la mía. Yo llegué al pueblo, les digo que antes cuando yo estaba en Francia, le pregunté como a mi compañera de trabajo, con quien dialogo mucho, dije, pero ¿quién se va a interesar por un grupo de viejitos? Pues como ¿quién se va a interesar por ese trabajo de memoria? Y ella me volteó y me dijo, Cata, hazlo por ti y por la vida. Y esto a mí me liberó muchísimo también en el viaje de regreso, porque yo no sabía que me iba a encontrar. O sea, yo había visitado Jericó 3 o 4 veces, pero lo había visto por las ventanas, por los papeles de colgadura, pero no me había atrevido a dar el salto al interior y ese salto del tiempo. Y finalmente, también en el viaje de regreso había un libro de Matthew Ricard, que es un señor que trajo el budismo a Francia, que dice, nada por perder, nada por ganar, todo para dar. Y realmente yo llegué así a Jericó, sin saber muy bien qué iba a pasar, pero con un deseo casi que como más grande que yo, de que yo sí tenía que hacer un trabajo para celebrar y preservar esa oralidad femenina de esta cultura. Sobre todo que pues, tú también, por ejemplo, que has vivido tanto en México, sabes todo el trabajo de memoria e identidad que tiene esta cultura. En Francia es igual, Victoria, cuando uno tiene tiempo libre, visita la casa de Balzac, de Molière, va a la casa, o sea, estamos revisitando constantemente el pasado, y nuestra cultura, que es una cultura más joven, casi nunca revisitamos esos poetas, esos que nos han construido también en nuestra memoria. Entonces también muy inspirada por el trabajo francés de memoria de Pardona, La Cavalier, Agnès Varda, como muchos realizadores me inspiraron para decir, no, yo también lo tengo que hacer con mi propia cultura. Me senté en el pueblo y le hablé y le dije, aquí llegué, no sé muy bien qué va a pasar, pero me tienes que ayudar. Y poco a poco fue una sincronía muy linda de encuentros. Me encontré como con 35 mujeres del pueblo diferentes, no solamente del casco urbano, sino de todas sus veredas. Comí mucha arepa, tomé mucho café, comí muchos frijoles, y poco a poco, de una manera intuitiva, después de ganar 2 kilos, escogí 8 mujeres, era como una paleta de colores, como tú decías, muy lindo, cada una con un color, pero que cuando uno se va lejos, uno es un poquito de cada una de ellas, es decir, cada una de ellas es ese color de espíritu femenino, pues colombiano, también universal, porque finalmente después mujeres de Toronto, de Israel me abrazaron y me decían, me hizo pensar en mi abuelita. Yo decía, pero esto cómo es posible. Entonces, y ya para concluir, Jenny, sí te diría que es muy lindo como hablas de ella, y yo estoy de acuerdo contigo que el regalo más grande que a mí me dieron ellas fue, para mí la gran palabra es esa dignidad del momento presente, porque ellas son totalmente reconciliadores de esos opuestos de la vida, el dolor con el humor, la ternura con la valentía, su espíritu femenino con ese masculino valiente. Es como una convergencia de los opuestos, como diría Jung, pero con una fuerza de vida más allá de sus opuestos, en una gran dignidad de ser. Y ahí, pues, hablas tú más lindo casi que yo, pero sí fueron un gran regalo, pues, un gran regalo encontrarme con estas mujeres. Catalina, sí, nos dejan muy emocionados y con ganas de irnos de acá a ver la peli. Muchas gracias por compartir esa experiencia. Bueno, ahora Victoria, es que, claro, hablas tú, Catalina, de ese vivir, esa dignidad de vivir el momento presente. Entonces eso me hace pensar un poco en tu personaje, Victoria, en Se Venden Conejos. Yo voy a contarle un poco a la gente de qué trata Se Venden Conejos para conectar también después, y que nos cuente Victoria cómo fue todo ese proceso actoral, pues porque vamos a ver cómo Victoria sostiene todo el cortometraje, ¿no? Que no por corto tiene toda una línea emotiva y una línea de un personaje muy fuerte,
con una complejidad psicológica que vamos ahorita a poder contemplar, pero que gracias, digamos, a las dotes actorales de Victoria se sostiene y estamos ahí viviendo con esta mujer lo que sucede. Entonces, bueno, Se venden conejos es un cortometraje de Esteban Giraldo. Es un cortometraje que un poco pone el foco en una mujer que vive también en un entorno rural, aislada, pero aunque eso pareciera triste y a veces interpretemos eso como tristeza, como les decía ahorita, ahí hay una conexión muy grande también con el cinismo de esa mujer, es decir, con esa decisión de vivir y armar lo que es una familia y armar lo que es una digamos, empatía y una relación familiar y afectiva con otros seres vivos, que a mí eso me parece fundamental en Se venden conejos, es decir, hacia dónde va el amor y hacia dónde va el amor maternal o femenino, esa necesidad de querer y acoger. Entonces, este cortometraje fue un cortometraje que también tuvo un recorrido muy interesante por festivales. Ganó en el Festival de Cine de Cartagena de Indias en Colombia en el año 2015. Y bueno, quiero que veamos algunos fragmentos de Se venden conejos para poder empezar nuestro diálogo con Victoria. Bueno, Victoria, acabamos de ver tus dotes actorales en Se venden conejos y bueno, y también las dotes actorales de los conejos. Hay que reconocerle a otros seres y a otros animales no humanos sus dotes. Quiero que nos cuentes tú también como actriz, como protagonista de esta obra cinematográfica, ¿cómo fue tu proceso de construcción de personaje y de aportarle a la obra per se como desde la dimensión actoral? Bueno, primero fue un llamado de Juan y de Esteban, y fue una cosa muy bonita cuando leí el guión. Yo leí el guión y me quedé absolutamente enamorada de esta mujer y de esta historia y de cómo intuía que ellos la querían contar. Entonces fue muy bonito. Y además ellos abrieron de una vez un espacio para el diálogo y para ensayar entre Esteban y yo, muy importante. En ese espacio Esteban y yo tomamos muchas decisiones. Para mí, como yo trabajo siempre, o sea, bueno, esta era una mujer que aparentemente es muy alejada de mí, una mujer que tiene cero mundo, que está ya metida por una decisión, que es muy rural, o sea, muy, muy alejada de mí, creía yo en un comienzo, cuando leí el guión, y luego dije, no es tan alejada de mí. Es mi madre, es mi abuela, son mis tías, son ellas. El hecho de que yo haya salido de mi entorno rural a los 10 años a venirme a esta ciudad a estudiar y me haya, digamos, apasionado por una opción de vida que no podía desarrollar allá, pues no quiere decir que yo no tenga todo eso en mi herencia, en mi vivencia, en lo que vi en estas mujeres durante toda mi vida y en lo que sigo viendo en ellas, ¿no? Entonces dije, qué lindo hacer un homenaje, sobre todo a mi madre, que pues ya no está, y que yo siento que ella hubiese tomado esta decisión que tomó mi personaje, que tomó Clemencia, de irse al fin del mundo a encerrar, a sembrar lechugas y a criar conejos. Mi madre la hubiera tomado, porque fue una mujer que estaba un poco... ya había sufrido lo suficiente, ¿no? Y ya había recibido suficiente dosis de dolor y de pronto de unas relaciones supremamente difíciles. Entonces siento que ella cada rato decía, ay, yo me quiero ir como para una finquita. Yo quisiera como terminar por allá en una finquita sola.
Y hablaba con los animales. Ella en la casa de ella tenía una gallina, una matica, una gallina, todo como para sentir el campo en su casa, en el pueblo. Y entonces yo decidí regalarle a mi mamá eso. ¿Qué pasaría si mi madre hubiera tomado la decisión? ¿Qué hubiese pasado si mi madre hubiese tomado la decisión un día y decir, saben que todos al carajo que yo me fui para el campo? ¿Sí? ¿Y qué pasa si además mi madre no hubiese sido mi madre? Y ahí ya empezamos todo el tratamiento de ficción, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho como las cosas sencillas, como para qué un trauma, para qué todas estas, si eso no se va a ver en la historia, para qué me complico la vida, hagámoslo fácil. Una mujer campesina es llevada, regalada en un convento para que sea secretaria, le dan la educación y la comida, se queda viviendo toda la vida ahí. Cosas sencillas, y un día con lo de la pensión de su puesto de secretaria, virgen, se va para el campo y tiene familia y ya no puede tenerla a ella. Entonces, ¿quiénes son los que más rápido tienen familia? El más grande, los conejos. Entonces, como que todo fue una cosa, como hagámoslo fácil, hagámoslo bonito, hagamos lo que no venga para allá de ningún lado, como oscuro ni nada, no, linda. Ella fue la vida que le tocó, una vida particular, una vida no fácil, pero sí sencilla. Entonces, creo que fue la suma como de todas esas decisiones, empezar, y por qué no sé, esa relación con su cuerpo, con la desnudez, ¿por qué? Entonces, como empezar a tomar decisiones, pero desde esa misma sencillez, porque yo siento que básicamente mi madre, mis tías, mis abuelas eran eso, mujeres sencillas. Y siento que nosotras, o por lo menos yo, eso fue lo que perdimos, la sencillez, ¿no? Entonces, creo que un poco fue como eso lo que decidimos. Ahora, los conejos eran unos actores tremendos, tengo que decir. ¿Qué actores? Es impresionante. Me gustaría contarle a Victoria, primero pues que me deja con unas ganas de ver impresionante el corto, pero también que finalmente yo después de tener esa experiencia quedé muy en la pregunta de cuál es esa línea entre la realidad y la ficción y un poco de la física cuántica. Es decir, tú pones la cámara y seguramente los conejos se volvían actores, pero esa es la magia de la intención del poner la cámara, que todo empieza también a contribuir. Y bueno, ya tengo ganas de ver los actores conejos, pero es muy lindo eso, el acto de filmar transforma la realidad y vuelve todo actor, el cielo, las nubes, los pájaros que pasan, todo empieza a jugar y a crear, a co-crear. Sí, a mí me gusta mucho algo que Victoria acaba de decir y es ese nosotros, ¿no? Cuando empieza a referirse al trabajo con Esteban, con ella, entonces yo digo, qué importante eso, ¿no? O sea, en el trabajo de co-creación contribuir en esos niveles, ¿no? Porque a veces parece que en una cierta concepción como de la producción y de la creación cinematográfica todo parecería estar como muy sectorizado, muy jerarquizado, y yo creo que, digamos, uno a veces de los méritos quizás de estas producciones que son, digamos, más pequeñas en presupuestos, más no en corazón, tienen que ver mucho con esa dimensión de poder colaborativamente estar en estos trabajos. Pues Victoria, tú llevas muchos años, desde el 2006 estás trabajando en televisión, en cine, llevas en tu haber más de 20 obras en televisión, más de 15 películas, series, y sin embargo te vas a una historia sencilla, cotidiana, que te da la oportunidad de conectar con un creador a través de la historia también personal de tu madre y de otras mujeres. Entonces creo que esa también es la magia del arte y la magia del cine y lo que nos hace estar aquí ahora. Y aquí me quiero ir a Iván, a nuestro caballero el día de hoy. Bueno, Iván Gaona, lo decía al principio, él es un amigo de la casa, hemos tenido también el gusto de tener en Retina Latina Pariente, los retratos. Iván también ha hecho una apuesta muy interesante precisamente por hacer un cine muy, muy arraigado también a su lugar de procedencia, Santander, un cine como que podamos localizar en otros entornos, no un cine que no sea solamente el urbano, Bogotá, Medellín, Cali, sino un cine que cuenta otras historias y otras formas de ser en Colombia. Entonces, Iván Gaona, ya nos contarás ahora un poco después de que veamos unos fragmentos de Naranja, fue invitado a este proyecto como director. De colado. De colado. En esta charla también.
No, para nada. No. Entonces, Iván dirige este cortometraje Naranjas, un cortometraje que, como vamos a ver, aunque es una ficción, pues allí se mete mucho en la realidad. No voy a hacer spoiler para que nos cuentes tú, Iván, de la historia, pero vamos a ver a Rosa, una mujer también mayor, que, como he insistido ya y he dicho, es capaz de tomar decisiones sobre su propia vida y sabe que nunca es tarde para hacerlo, y es capaz de armar su libertad con un acto cotidiano muy pequeño, y es de aprender a conducir a sus 55 años para poder conducir hacia un destino que puede ser configurado por ella misma, más allá de lo que supuestamente significa ser o no una esposa y hacer parte de una familia. Entonces quiero que veamos unos fragmentos de Naranja para que sigamos hablando con Iván Gaona. Bueno, Iván, acabamos de ver unos fragmentos de Naranjas y ya le contábamos un poco a la gente de qué va la historia de esta mujer, de Rosa, que busca su propio destino. Pero me gustaría mucho como que nos contaras cómo llegaste tú al proyecto y un poquito como las anécdotas que rodean esta historia de esta mujer. Sí, bueno, pues este fue un proyecto, digamos, atípico, como tú bien decías. Yo llevo un proceso de una búsqueda, digamos, más que de una voz, de esculcar una memoria del origen de procedencia mío, ¿no? Que yo nací en Güeps, un pueblo en Santander, y de alguna manera ese espacio geográfico y social y cultural yo nunca lo había visto en cine, ¿no? Entonces me nació esta inquietud de ver hacia la esquina de mi mundo, ¿no? Y ver qué pasaba allí y explorar con las herramientas que a uno le da pues la cinematografía, ¿no? Entonces en mi pueblo, en el sur de Santander, empecé como a hacer cortometrajes, a también vincular a la comunidad a unos talleres de actuación, un poco heredando el trabajo de otra escala, por supuesto, que hacía Víctor Gaviria, que hacía Fátima Toledo, Juan Pablo Félix en Bogotá, con algunas películas, y empezamos a hacer unos cortometrajes que nos encontraban con la comunidad, ¿cierto? Porque en los talleres de preparación de actores, de personas que van a interpretar un personaje, digamos, similar a su vida, en tiempos tan cortos como el proceso de un cortometraje, lo que uno busca finalmente es que encuentren confianza en sí mismos, ¿cierto? No hay tanto tiempo para desarrollar tantas habilidades técnicas actorales, digamos, sino que es más bien un proceso de interiorización, ¿no? Y eso lo habíamos hecho, y entonces también, como yo y varios amigos en Santander que están en esa búsqueda, entre ellos está John Chaparro, que es un productor de bumangués, que se encontró con Héctor Ochoa, Pocho, le decimos al Pocho, y Pocho había escrito una historia pensando en su mamá, ¿sí? Y pensando en una época de su mamá, casualmente en el pueblo de Oiva, que es cerca de mi pueblo, de Oiva en Santander, que están todos invitados, el pueblito pesebre de Santander, creo que le dice, venden una miel así increíble. Y digamos que Pocho había pensado en su mamá en un momento de su vida, sin meternos como en la intimidad de la vida de su familia, que sintió que estaba aprisionada, ¿cierto? Que él como hijo había identificado que tal vez hubo cosas que su mamá no hizo, y desde el guión podía de alguna manera catalizar eso que su mamá tal vez debía hacer, y ese fue como el origen de este guión de Naranja, ¿cierto? Él se une con Chaparro y John Chaparro me llama para dirigirlo. Yo al principio dije, bueno, estás hablando de tu mamá, sería chévere que lo hicieras tú, ¿no?
digamos, de alguna manera ellos querían aprender del proceso que yo había tenido, entonces nos unimos como en este trío de creación. Ya uno pensándolo en esta instancia, tal vez debió haberlo dirigido una mujer, y también por el tema que nos convoca, porque el corto hablaba de una sensibilidad de una mujer aprisionada, ¿cierto? Y yo al principio pensé que, claro, que me estaba metiendo en una nueva vida, era una relación madre-hijo, pero al leer el corto también esa es mi misma madre, un poco como decía Victoria, también es mi misma abuela, ¿cierto? Las prisiones generacionales siempre han existido, incluso ahora, y en todas las generaciones ha existido un proceso de lucha, digamos, buscando una palabra, también un proceso de liberación sobre todo, ¿no? Y este cortometraje lo estableció de una manera muy bella, que era aprender a conducir para liberarme de algo, ¿no? Para no hacer spoiler del cortometraje. Y entonces, pues la invitación fue para la mamá de Pocho, y hizo un primer trabajo de actuación con Chaparro, que era el productor, y luego conmigo. E invitamos a Susana Ortiz, que es otra gran actriz de Bucaramanga. Y claro, era una persona experimentada desde la actuación y alguien sin experiencia, y entre las dos hubo una comunión muy curiosa, porque en la película una actúa como de la esposa y la otra la amante, ¿cierto? Detrás de cámaras, digamos, era una construcción muy bella de dos mujeres que se cuestionaban desde sus experiencias cómo era este acercamiento, y en el set eran, digamos, rivales dramáticamente, ¿no? Y bueno, yo creo que estos procesos también de preparación actoral generan unos espacios de encuentro y enfrentamiento, ¿no? Cuando una persona nunca ha estado, digamos, en las tablas o en un set y se enfrenta a un personaje, se enfrenta a un equipo de producción, digamos 20, 40 personas mirándolas, se enfrenta a un proceso, finalmente es un encuentro consigo mismo, ¿cierto? Y encontrar en ella misma fortalezas que seguramente siempre han estado ahí, ¿no? Y que sirven como para potencializar. Y cuando el corto precisamente habla de esto, pues genera como unas fuerzas sorprendentes. A mí, por ejemplo, en el proceso que yo he llevado en mi región, en mi pueblo concretamente, sobre todo con mujeres, porque vivimos, digamos, en un mundo machista, que es este machismo opresor muy fuerte, y mucho más en mujeres de mayores de cierta edad, ¿cierto? Digamos que las mujeres de nuestra generación han empezado una lucha de frente rompiendo ciertos esquemas, pero estas mujeres mayores, cuando se enfrentan a su propio conocimiento, a sus propias realidades, y descubren que hay unas fortalezas que siempre han estado ahí, genera una cosa catárquica increíble, que a uno se siente responsable, ¿cierto? Porque empiezan a enfrentar escenarios opresivos, digamos, en su familia, empiezan a chocar de manera positiva finalmente, ¿no? Y yo creo que esa fue una exploración muy interesante que sucedió en este cortometraje. Yo creo que para la señora Elsa, si nos verá esta transmisión, y para Pocho, que está pendiente de esto que estamos haciendo, fue una cosa de reconocimiento de madre e hija, y también una especie de agradecimiento a su hijo, ¿cierto? De su hijo reconocer, bueno, tú tuviste un proceso que nosotros entendemos como hijos, y de alguna manera vamos a ponerlo en este corto para, no sé si hacer un homenaje, pero sí para que sirva como ejemplo, claro, que sea entretenido también, y para discutir cuáles son las cárceles en las que estamos y las pequeñas herramientas que necesitamos para liberarnos, ¿no? Yo creo que hablando cuando nos saludamos al principio de esta charla sobre cómo va el COVID y todo esto, yo creo que una cosa bella que seguro a muchos nos ha pasado es que nos damos cuenta que necesitamos de muy poco para vivir, ¿cierto? Un arroz, una comida, una carne, muy poquitas cosas, y de pronto te das cuenta que te sobran 1000 cosas de lo que estabas acostumbrado en tu vida. Y yo creo que en este mismo corto también necesito de una cosita nomás para liberarme, ¿no? Tal vez conducir, tal vez una herramienta para vivir y asumir la vida de otra manera. Y yo creo que eso es de lo que habla finalmente el corto de Naranjas. Muchas gracias, Iván. Yo creo que muy inspirador. Yo te escuchaba y decía, pues también me gusta mucho, y lo mismo le pasó también a Victoria trabajando con Esteban, y es también, digamos, como esta importancia de reconocer, visibilizar y poner mujeres fuertes en pantalla, pues es un gran mérito, sea de hombres o mujeres, porque al final todos los que podemos sumar esfuerzos para reconocer ese trabajo, ese lugar, para destacarlo, para hacer un zoom en esto, pues todo suma, ¿cierto? Digamos que el debería ser
es lo que podamos hacer al final. Y yo creo que escuchándote a ti, escuchando a Victoria, escuchando a Catalina, creo que es mucho de agradecer que podamos contar estas historias, ¿no? Estas historias de mujeres fuertes, de mujeres que toman decisiones, de mujeres que pueden sobreponerse incluso a los estigmas sociales y un poquito valorar la emancipación, digamos, desde lo cotidiano, esas pequeñas emancipaciones en lo cotidiano, desde lo que tienes, sin necesidad de saber si eres o no feminista, digamos que es muy significativo, y yo creo que también genera como mucho una reconversión interna y unas preguntas por el proceso creativo, más allá de que sea accidental o no, de cómo transformamos lo que tú mismo señalabas, o sea, cómo precisamente un proceso creativo luego se transforma y migra hacia la realidad de estas mujeres que participan en el proceso. Lo mismo Victoria, cuando nos cuenta, creí que era muy distante de mí, pero en todo este trabajo actoral me di cuenta que era mi madre, mi abuela, y lo mismo que dices tú, Catalina, es también una manera como de capturar eso que podemos ser nosotros como humanos identificados con esas mujeres y de manera solidaria. A mí me gustaría un poquito hacer una ronda ya para cerrar e invitar a nuestros usuarios. Estamos hablando de 3 películas muy interesantes con personajes femeninos muy fuertes, muy potentes, que están disponibles en Retina Latina y lo estarán hasta el próximo lunes. Unas últimas palabras, Victoria, para invitar a ver Se venden conejos y a conectarse con las historias hechas y protagonizadas por mujeres. Bueno, no, antes que nada yo quiero que la gente vea este trabajo porque Se venden conejos es un trabajo de una honestidad tremenda, es un trabajo que nace de la honestidad del escritor, de la honestidad de la actriz, de la honestidad de los directores de arte, todo fue con una honestidad y con un amor y con una sencillez increíble. Digamos que cuando a uno lo llaman un proyecto pequeño, pues ahí o uno se enamora o no. Es así de sencillo. Yo creo que no todo en la vida tiene que ver con dinero ni con condiciones favorables, sino con amor. Entonces uno lee un guión, se enamora y va. Y ya, ¿cierto? Y este proceso que se da entre el director, porque a mí me tocó el proceso al contrario, ¿cierto? Ahí el que era natural era el director. No, pero era su ópera prima. Era su ópera prima. Entonces, tener enfrente a un hombre tan joven, pero tan sensible, frente a su ópera prima, queriendo no equivocarse, queriendo no mentir, queriendo hacer todo desde la verdad, pues uno se suma a ese espíritu y lo agradece. Uno entiende y agradecí muchísimo, sobre todo que cuando yo leí el guión de Se venden conejos, que lo mismo me pasó con El silencio del río, dije, este es de esos guiones que los directores tomarían la decisión de no hacer con actores, sino con personajes naturales, ¿cierto? Entonces, cuando me llaman a mí a hacer esas 2 películas, digo yo, qué gran regalo, qué privilegio que un director tenga un guión tan naturalista, digamos, tan verdadero como este, sin trucos como estos, y decida llamar una actriz profesional. Entonces, para mí fue doble regalo, fue como, porque es como perderle el miedo también un poco. Siento que el director también tomó una decisión como los personajes de los que estamos hablando, ¿cierto? Debe haber una actriz que sea capaz de hacer esto. Y tomó esa decisión y le agradecí muchísimo esa decisión que él tomó, y creo que todo mi trabajo estuvo encaminado a no traicionar esa confianza, a darle toda la verdad que yo pudiera a ese personaje. Entonces yo sí los invito a que entren a la plataforma de Retina Latina, que vean los 3 cortos. Jericó es un largo, ya lo vi, me encantó. Ya vi Pariente, que me encantó, entonces tengo muchas ganas de ver Naranjas. Y nada, entren a la plataforma, vean las películas, disfrútenlas, disfrutan a estas mujeres maravillosas que van a ver en pantalla, y gracias por la invitación. Muchas gracias, Victoria. Catalina. No, o sea, yo simplemente les quería contar una pequeña anécdota, y es que para hacer esta película yo leí mucha poesía de los poetas jericuanos. En Jericó hay un pequeño centro de historia donde están todas las publicaciones desde su inicio, desde 1851 hasta ahora, sus revistas, sus publicaciones, y Jericó ha sido una cuna de poetas. Por eso la película empieza con una poesía
Doli Mejía, que dice: el monte azul rozando el infinito entrando a la cabaña. Y digamos que muchas de las decisiones de luz, de las decisiones de dejar entrar el sol por la ventana, el sol al pueblo, era tratando de hacerles también un homenaje, pero también siguiendo las directivas de los poetas mismos que ya le habían cantado a su pueblo. Yo originalmente quería ponerle a cada una de las mujeres no solamente una canción que iba bien como con su color, pero también un poema, pero al escucharlas, ellas estaban tan llenas de su propia poesía que era ya demasiado. Entonces simplemente es darle una invitación a toda la audiencia que está interesada en ver ese color y ver esa poesía de estos pueblos patrimonio y de estos pueblos y de estas ruralidades de nuestro país, que son un tesoro. Entonces es una invitación para vernos a través de otras ventanas, de otros colores, de otros poemas. Iván. Sí, yo creo que retomando las palabras de Victoria y Catalina también, yo creo que la oportunidad de ver estas películas a través de la plataforma Retina Latina es finalmente una oportunidad de enriquecimiento, ¿sí? Con estas grandes plataformas que existen y de alguna manera abarcan todas las miradas, uno agradece estas películas que han hecho ustedes, pues que hemos podido hacer entre todos, porque empieza uno es la oportunidad de viajar, digamos, en este estado de encerramiento, de cuarentena, y enriquecernos en todos los espacios, pues no solo en Colombia. Retina Latina tiene cine latinoamericano y son viajes que normalmente uno no haría, ¿cierto? Porque nuestra mirada ha sido invitada a otros espacios que tal vez no son tan enriquecidos. Yo creo que esta es una oportunidad única y más con nuestras películas allí. Bueno, pues nada, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Recordarle pues a nuestros usuarios, también al sector, a todos los latinoamericanos que nos ven, que hay que disfrutar el cine latinoamericano, estos retratos de mujeres, hechos por mujeres, protagonizados por mujeres. Recuerden que este es un ciclo de cine de países de la Alianza del Pacífico. Esta semana vamos a estar con Se venden conejos, Naranjas y Jericó, el infinito vuelo de los días. Y a partir del próximo martes vamos a tener la oferta de películas peruanas en la plataforma para continuar conectándonos con ustedes como audiencias, con las mujeres, su importancia en el cine, en nuestra cultura. Y bueno, recuerden que estamos en www.retinalatina.org, que tenemos también aplicación para dispositivos móviles. Por favor, descárguenla si no la tienen. Y bueno, Retina Latina nos conecta y gracias por estar aquí conectados. Hasta luego. Iván, Victoria, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Chao. Muchas gracias, Jenny. Hasta luego. Chao. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.